Venezuela, vórtice de la guerra del siglo XXI, obra compilada por Jordana García Sojo y Taroa Zúñiga Silva, tiene la particularidad que reúne a 15 autoras y autores, en su gran mayoría jóvenes intelectuales. Este es un fenómeno que se registra en todos aquellos procesos históricos donde las sociedades entran en cambios profundos. Se plantea o emerge la necesidad de interpretar, releer y reinterpretar los fenómenos en curso, y por supuesto entonces el propio proceso va generando una nueva corriente de pensamiento. Bien, también tiene esta obra un significado muy especial en tanto es reproducida, es lanzada simultáneamente por 7 editoriales de distintos países de nuestra América, lo cual refleja la necesidad de generar un pensamiento colectivo en la gran patria con el fin de marcar un rumbo estratégico a los procesos de cambio en curso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Reinaldo Iturriza. Soy uno de los coautores de Venezuela, vórtice de la guerra del siglo XXI. Allí, para este libro, he escrito un texto que se intitula El chavismo, de dónde viene y por qué aún resiste. Y bueno, como el mismo título lo indica o lo sugiere, ahí partimos de la idea de que es realmente complicado entender el chavismo en tanto fenómeno político si no se comprende cuáles fueron las condiciones históricas que lo hicieron posible, cómo se da el proceso de subjetivación política de eso que más adelante conoceremos como chavismo. Y eso nos obliga a retrotraernos al menos a la década de 1990, que yo llamo allí, yo reivindico que tenemos que llamarla la década virtuosa de la política. O sea, creo que las principales transformaciones en materia de cultura política ocurren en los 90 y no en la primera década de este siglo. Y bueno, el artículo, digamos, ahonda un poco en estos asuntos que estoy planteando, ¿no? Y como algunas cuestiones claves sobre las que tenemos que pasearnos, ahí está la gran ruptura epistemológica, que significa que tiene unas implicaciones políticas, no solamente teóricas, sino políticas muy importantes, decisivas. El gran descubrimiento que significa toda la centralidad que va a tener la idea fuerza de democracia participativa y protagónica en los documentos doctrinarios del movimiento bolivariano revolucionario 200. De eso nos ha quedado como uno de los principales testimonios escritos el libro azul, libro escrito por el comandante Chávez en 1991, si no recuerdo mal ahora, y que bueno, el movimiento, el MBR 200 va a tomar como un documento doctrinario, pues lo va a asumir como tal. Luego está la relación entre el liderazgo del movimiento, tanto militar como civil, con el pueblo venezolano, con el ciudadano común y corriente, que es una relación, digamos, bastante novedosa en términos políticos, implica una revisión de la manera como nosotros y nosotras concebíamos hasta entonces, digamos, más que el concepto, la práctica de la militancia política, la relación de Chávez con la izquierda, con los partidos de izquierda, no solamente los más tradicionales, que por supuesto es más problemática la relación con ellos por razones, digamos, obvias, pero no deja de ser problemática la relación con la izquierda en general. Bueno, digamos, esa férrea voluntad del chavismo o del movimiento, y específicamente del comandante Chávez, de estar
de recorrer las catacumbas. Chávez recorre el territorio nacional 5 veces desde que sale de la cárcel en el 94 hasta el 97. Se dice rápido, pero el impacto que eso tuvo en su momento fue muy impresionante. Y bueno, una cuestión, no por dejarla de última, deja de ser menos importante, la cuestión del sujeto de la revolución bolivariana. Es realmente fascinante identificar todo el peso que Chávez le da a lo que él llama en ese momento las clases marginales, ¿no? Lo que no connota, no tiene de ninguna manera una connotación peyorativa. Chávez está como dándose cuenta de que lo que está ocurriendo en las catacumbas va mucho más allá de lo que la izquierda siempre entendió como el sujeto de la revolución tiene que ser la clase obrera. Chávez dice, adaptado a las circunstancias venezolanas, esto tiene que revisarse. Y bueno, digamos, en general el planteamiento consiste en que si nosotros no, entre otros elementos, si no identificamos la importancia que tiene cada una de estas cosas en la década de los 90, bueno, es realmente, es virtualmente imposible entender por qué el chavismo resiste como resiste y se moviliza durante los primeros años de la Revolución Bolivariana. No es que deje de hacerlo, ¿no? pero los ataques son particularmente fuertes, como recordaremos perfectamente durante los primeros años. Fuerte es un eufemismo, me refiero a muy violentos, muy confrontacionales, y sin embargo, bueno, la revolución logra resistir siempre y prevalecer, y sin entenderlo tampoco se entiende por qué el chavismo sigue resistiendo y por qué se mantiene de pie, pues, ¿no? Bueno, son algunas líneas que apuntan en la dirección de comprender estos asuntos. Los invito y las invito a leer un libro en el que además participa gente extraordinariamente lúcida. Yo creo que tanto Jordana como Taroba han logrado reunir a un equipo de gente bastante bueno. O sea, creo que es un libro que contribuye, que puede contribuir a acercarse de manera desprejuiciada, pero también con un mínimo de rigor a la realidad venezolana, que es una realidad complicada, difícil, esquiva para mucha gente en muchas partes del mundo. Fake News y la guerra por las subjetividades de Cambridge Analytica, el informe Bachelet en el libro Venezuela, vórtice de la guerra del siglo XXI, es un análisis sobre cómo el régimen de la verdad se ha intentado imponer en Venezuela desde la construcción de una realidad, un contexto y unas variables completamente desvinculadas de lo que se vive en este país desde hace 2 décadas. Se segmenta en un periodo específico, desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos hasta el año 2019 y todos los hechos que marcaron un hito en las nuevas formas de guerra no convencional contra un país. Me centró en Cambridge Analytica, la empresa artífice de una estrategia comunicacional inédita y sumamente controversial, ya que esta usó a Facebook como su base de recolección de datos para la campaña de Donald Trump. Ellos, a través de 50 millones de usuarios de Facebook, elaboraron propaganda específica. Lo que se plantea en este análisis, es que así como esta forma de hacer política llevó a alguien como Donald Trump al poder, así también se posicionan fake news sobre Venezuela y su gobierno que responden a intereses ajenos a la voluntad de su pueblo. En este análisis también hago un repaso por la aparición de Juan Guaidó en el escenario político venezolano desde el día de su autoproclamación. Este personaje se convierte en una noticia falsa en sí mismo por diversas razones, por ser el primer presidente autoproclamado en la historia de la humanidad y por la serie de agresiones que se cometen internacionalmente en contra del Estado y el gobierno venezolano a través de esta falsa investidura. Hago un paralelismo histórico relacionando estos hechos con los ataques contra el libertador Simón Bolívar.
en los últimos años de su vida que buscaban su asesinato moral. Son los mismos ataques contra el proceso que inició Venezuela en el año 1999 con Hugo Chávez. La diferencia, claro está, se encuentra en las dimensiones de las nuevas tecnologías de comunicación. Lo que procuro alertar a través de estas líneas es que entramos en una nueva etapa de la política. Atrás parecen haber quedado las reglas de juego que funcionaron durante 2 siglos. Y me pregunto, ¿estamos preparados desde los planos político, social y económico para lo que esto trae consigo? Este análisis está a su disposición. Los invito a descargar el libro Venezuela, Vórtice de la Guerra del siglo XXI. Hola, soy Jordana García Sojo, autora y compiladora junto con Taroa Zúñiga Silva del libro Venezuela, Vórtice de la Guerra del siglo XXI. Es un libro que reúne 15 voces de autoras y autores que hemos sido parte de la construcción del proceso bolivariano y de la alternativa del chavismo al neoliberalismo. Es un libro además que aporta diversas perspectivas críticas, contrastantes, de cómo se ha conformado el chavismo como fuerza popular y de gobierno, y también sobre todo cómo ha resistido y ha generado ofensivas a la guerra multidimensional, a la guerra híbrida y absoluta que padece Venezuela desde 1999, desde el comienzo de la revolución, pero con especial énfasis desde 2015. Les invito a descargar el libro de manera gratuita desde la página de la revista Lanzas y Letras. Está en formato EPUB, PDF y móvil, y es un libro que puede ayudar a entender lo que pasa en Venezuela desde perspectivas de venezolanos y además a contrarrestar tanto ruido mediático y estigmatizador sobre el chavismo. Soy Taroa Zúñiga Silva y junto con Jordana García compilé y escribí en Venezuela, Vórtice de la Guerra del siglo XXI. Quiero invitarlos a todos y a todas a descargar este libro de manera gratuita. Creo que es muy importante difundir estos contenidos en que venezolanos y venezolanas nos empoderamos de nuestro lugar como sujetos de la historia, como sujetos históricos que hemos construido y empujado hacia adelante la revolución bolivariana y realizamos nuestras propias lecturas de este proceso, ¿no? Hemos sido siempre víctimas de una lectura externa de nuestra revolución, una lectura que además está hecha y difundida con ninguna otra intención más que destruirnos. Nosotros pues hacemos de la palabra y de la investigación un hecho de resistencia. Desde ahí ofrecemos este libro, desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio proceso de resistencia y nuestro empeño en difundir la verdad sobre Venezuela.